Seguimos con nuestro estudio acerca o basado en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a continuar en el capítulo 6, todavía nos queda harto del capítulo 6 y hemos visto cómo una multitud experimentó un milagro en donde Jesús multiplicó panes y pescados, ¿verdad? O pececitos pequeños, ¿sí? Y el pan, ¿no? De la mejor calidad. Y la multitud fue saciada por completo, hasta que ya no pudieron comer más, ellos se alimentaron. Y Jesús se aparta de la multitud porque la multitud quería hacerlo rey y cruzan el mar de Galilea, los discípulos, hay una tormenta, pero el problema es que en el camino los discípulos iban solos, aparece Jesús caminando, los discípulos se llenan de miedo, Jesús los calma, Pedro camina sobre el agua, se hunde, Jesús lo rescata y llegan a la orilla. Y hoy día vamos a ver qué pasa después de ese evento, porque la multitud que quiso hacerlo rey no se queda tranquila, sino que busca a Jesús. Vamos a ver de los versículos 22 al 34 hoy día, y la próxima semana vamos a seguir con los que siguen, y la subsiguiente con el resto, y la subsiguiente con el resto. Y ahí recién vamos a terminar, si así Dios lo permite, con Juan capítulo 6. Salió largo el capítulo 6, son más de 70 versículos, así que hay harto que escarbar allí. Así que vamos a hablar acerca de cómo Jesús, particularmente una palabra de Jesús, cómo Jesús confronta a esta multitud. Vamos a leer primero los versículos del 22 al 24. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Al día siguiente de que llegaron a la orilla, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Pueden tomar asiento, solo por la palabra. Hoy día vamos a dividir el mensaje en tres partes, y las tres partes están divididas en función de tres preguntas que la multitud hace. Si ustedes leen de corrido del 22 en adelante, hasta el versículo 34, vamos a poder percatarnos que la multitud le hace tres preguntas a Jesús. Y aquí ya apareció la primera. ¿La primera cuál fue? No sé si alguien la pilló por allí. La multitud le hace una pregunta. ¿Cómo llegaste acá? ¿Verdad? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le pregunta a la multitud. La respuesta de Jesús es: no le responde la pregunta. No le responde la pregunta. No lo dice: es que no se dieron cuenta, yo no les quería avisar, me vine solo, caminé por el agua, bueno, ahí hubo un tema con los discípulos. No les dice nada. ¿Qué les dice? Trabajen no por el alimento. Bueno, les dice algo antes. Ustedes me buscan no porque hayan entendido las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, ustedes buscan más. Ustedes no quieren quién soy yo. Ustedes quieren lo que yo puedo dar. Ahora, ¿se acuerdan del primer mensaje hace 2 domingos atrás? Cuando partimos, Juan, había un versículo que era importante, que la multitud creía en Jesús. Creía porque había visto los milagros, había visto las señales, dice Juan al principio del capítulo 6. Y ese punto es súper importante y aquí vuelve a tomar relevancia, y en los mensajes que siguen van a volver a tomar relevancia esa idea. Y aquí Jesús le dice: en verdad ustedes no creen en mí, ustedes creen en lo que yo puedo hacer. Y Jesús critica ese tipo de fe. Le dice: eso es interés, no adoración. Jesús separa el interés personal por la adoración genuina. Y Jesús le dice: ustedes tienen interés en mí, ustedes no pretenden adorarme, porque ustedes se saciaron y buscan saciarse otra vez. Y Jesús le dice acá: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que pertenece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿A qué se refiere con esto? Muy seguramente se refieren al bautismo de Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Él siempre no siempre, pero la gran mayoría de las veces Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Es un título divino que aparece en el libro de Daniel. Pero aquí dice que fue marcado con el sello, o a quien Dios ha señalado, dice la Reina Valera. Algunos creen que se refiere al bautismo, como en el bautismo se ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma y se escucha la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mostrando eso como una marca distintiva de que Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Mesías, ¿sí? Ahora, ¿la multitud había creído en Cristo? Sí, pero no de la manera correcta. ¿Creían que Jesús era el Mesías? Sí, más o menos, pero su idea de Mesías era distinta a la que la propia Biblia hablaba, porque su idea de Mesías era un libertador político, militar, era un hombre que iba a luchar contra Roma y iba a destruir Roma y los iba a dejar libres, porque en este tiempo Israel estaba sometido, era esclavo de Roma, le debía obediencia a Roma. Entonces ellos esperaban este Mesías que los liberara, y eso veían en las Escrituras. Pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tú que eres maestro en la ley, ¿no entiendes estas cosas? Cuando vemos en el libro de Lucas, luego de la resurrección de Jesús, cuando Cristo va caminando con los discípulos camino a Emaús, Él les dice cómo las Escrituras, desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, hablaban de Él. Pero nunca las Escrituras hablaron de un rey militar, de un libertador político. Todas las Escrituras hablaron de un cordero que iba a sufrir, que por sus llagas íbamos a ser curados, que por medio de Él vendría nuestra paz. Nunca las Escrituras hablaron de guerra, de política, de poderío militar. Ellos, los judíos, lo vieron en función de su contexto, pero no vieron las Escrituras como realmente estaban allí. Ahora, vamos a la pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Es la primera pregunta de esta sección de 3 preguntas que le hace la multitud, y Jesús no responde la pregunta. Ahora, ¿por qué no la responde? Porque Jesús sabía la intención de ellos. ¿Cuál es la intención de ellos? Jesús se los dice: ustedes me buscan no porque hayan entendido las señales. ¿Qué decían las señales? ¿Cuál era el propósito de esas señales? Juan, en el propio libro de Juan, dice: todas estas cosas o todas estas señales que él escribe, se escribieron con un propósito, para que nosotros al leerlas comprendamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, pero también que es el Hijo de Dios y que en su nombre tenemos vida. Ellos habían creído al ver las señales, pero solo en la primera parte, que Él era el Mesías. Pero un Mesías además distinto al que las Escrituras hablaban. Así que tampoco muy correcta era su fe. Pero le faltó la otra parte, creer que Él en verdad era Dios y que en su nombre había vida. Esa parte ellos no la habían aceptado aún. El próximo mensaje vamos a ver por qué, ¿sí? Pero el primer punto es ese. ¿Ellos buscaron a Jesús? Sí. ¿Cuánto se demoraron en buscar a Jesús? No fueron 5 minutos. No parece que Jesús está a la vuelta. Vamos para allá. No. ¿Cuánto se demoraron en cruzar el mar? Bueno, eran varios kilómetros en bote, en barco. Así que un par de horas o tal vez más se demoraron en encontrar a Jesús. Pero ellos estaban dispuestos a encontrarlos. Ellos buscaron a Jesús. Ellos querían encontrar a Jesús. Ellos buscaron y lo encontraron. Pero su fe no era genuina. Y aún así hicieron un grande sacrificio para encontrar a Jesús. Pero su fe no era genuina. Y aquí hay un punto importante. Y es que el deseo personal de satisfacer un deseo personal puede llevar a hacernos sacrificios grandes. Puede llevar a que nosotros hagamos cosas que normalmente no haríamos. Podemos ver, todavía no voy a tocar nuestro contexto directo, pero veamos hacia afuera. Gente que se autoflagela, que se autogolpea para obtener perdón. Gente que hace mandas, en donde se abstiene de cosas, en donde se hiere el cuerpo, en donde hace sacrificios gigantes, como por ejemplo ir de rodillas por kilómetros a un lugar. ¿Por qué se hacen todo ese tipo de cosas? Gente que hace largos ayunos, largas procesiones, gente que entrega todo lo que tiene, gente que hace votos de silencio, votos de castidad, votos de pobreza, grandes sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esos sacrificios? Y todos a una divinidad o a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren obtener algo a cambio. Ese sacrificio es un canje. Ese sacrificio, esa oferta que el ser humano le hace a Dios es un canje. Yo hago esto si tú haces esto.
¿Y qué dijo la multitud? Te estuvimos buscando. ¿Dónde estabas? ¿A dónde te metiste? Tú deberías servirnos. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo llegaste acá? Tú no deberías desaparecerte así. No, mira lo que hicimos nosotros por ti. Todo este gran sacrificio, cruzamos el mar, caminamos un montón un tramo bastante largo, estamos cansados, nos volvió a dar hambre. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estabas? Esta multitud sí creía en Jesús de una manera equivocada. Pero esa manera equivocada fue la que la movió a la multitud a hacer un sacrificio grande para encontrar a Jesús. ¿Pero ese sacrificio servía? No. Ese sacrificio no servía de nada. De nada. No encontraron lo que ellos quisieron. Si le hago un spoiler más adelante, ellos no obtuvieron lo que quisieron. Lo que fueron a encontrar no estaba allí. Jesús no les dio lo que ellos querían. No se los dio. ¿Por qué? Primero, no era la voluntad de Dios. Y eso toca para el mensaje de la próxima semana. Y de la subsiguiente también. Que vuelva a ser tocado. ¿Sí? Había un fuerte entusiasmo en ellos. De verdad había un fuerte entusiasmo. Pero ese entusiasmo estaba movido por el orgullo, por el egoísmo, por el deseo personal de obtener algo. Ellos estaban dispuestos incluso a cruzar todavía más terreno, caminar más, sacrificarse más todavía con tal de obtener lo que ellos querían. Pero ese es el punto. El sacrificio no era para adorar a Dios. El sacrificio era para obtener algo a cambio. Era un canje. ¿Podemos jugar con Dios? ¿Podemos muñequear con Él? ¿Podemos ofrecerle algo a cambio de algo? No. Nada de lo que yo pudiese ofrecerle cada gota de mi sangre a Dios y nada sirve. Pudiese dar todo lo que tengo a los pobres y no serviría de nada si en mí no hay un amor genuino hacia Dios. Porque los sacrificios que yo haga no van a lograr que Dios me ame más. Lo que yo le pueda ofrecer a Dios no es nada nuevo. Él ya es dueño de todas las cosas. Él no necesita nada de mí. Yo no le puedo ofrecer nada nuevo a Él. Yo no puedo canjear algo de Dios. Yo no puedo obligar a Dios o poner a Dios en aprieto diciendo, yo hice esto, ahora tú estás obligado a hacerme esto a mí. Yo hice esto, entonces tienes que sanarme. Yo hice esto, entonces tienes que ayudarme. No podemos hacer eso con Dios. Esta multitud grafica muy bien la diferencia entre el ser humano o entre el hombre terrenal y el espiritual. El terrenal tiene sus ojos puestos en las cosas de la tierra. Pero el espiritual tiene sus ojos puestos en lo eterno. El hombre terrenal, como dice Salomón, tiene sus ojos puestos en todo lo que está debajo del sol. Todo lo que es vanidad, dice Salomón. El trabajo, la familia, el afán, el dinero, el poder, el placer y todas las cosas que pueda ofrecer esta vida. Pero el que es espiritual tiene sus ojos puestos encima del sol, viendo lo eterno, viendo lo espiritual como una prioridad. ¿Y esta multitud es terrenal o es espiritual? Es terrenal, porque fue a donde Jesús y ¿qué le dijo? Más adelante lo vamos a ver. Danos pan, más pan. ¿Qué buscaba ellos? ¿Saciar el corazón o saciar su vientre? Ellos querían saciarse a sí mismos, saciar su carne, saciar su cuerpo. Querían utilizar a Jesús para su propio deleite. Esto es lo que la multitud quería. No les importaba quién era Jesús. Ellos querían utilizar a Jesús para sus propios beneficios. Ahora, estoy seguro que si les pregunto me van a decir que no, pero ¿cuántos usamos a Jesús para nuestros propios beneficios? Estoy seguro que nadie va a decir amén fuerte, ¿verdad? Segurísimo que no. Pero aunque no queramos reconocerlo, tendemos a hacerlo. Tendemos a hacerlo. Sí. Señor, estoy pasando un proceso difícil y pareciera que nuestro fervor espiritual aumenta en esos momentos. Oramos más, congregamos más, leemos más, estudiamos más, buscamos más a Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en nosotros. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos una crisis. Ahora, ¿está mal buscar a Dios en esos momentos? No, está súper bien hacerlo. El punto es, ¿cuál es nuestra intención al hacerlo? ¿Lo hacemos porque comprendemos que lo necesitamos a Él y que Él es el único que puede sacarnos del problema? ¿O lo buscamos a Él porque en verdad solo queremos salir del problema y después, gracias, nos vemos al siguiente problema? Porque en el tramo intermedio no pretendo buscar, no pretendo orar, no pretendo leer, no pretendo congregarme hasta que haya algún problema. Yo me voy a volver a encontrar con Dios, pero en el siguiente problema. Y en el tramo vivo mi vida como se me dé la gana.
Eso es utilizar a Dios. Ahora, difícilmente Dios pueda responder ese tipo de oraciones, porque Dios no responde al capricho humano. Dios no es no es el genio de la lámpara. Él no está obligado a responder a una oración, mucho menos si esa oración es egoísta y es por interés. Amén. Y esta multitud, eso quería utilizar a Dios para sus propios fines, ¿sí? Muchísima gente, incluido nosotros, muchas veces tratamos de canjear lo que Dios puede hacer con más oraciones, con ayuno, con más sacrificios, leemos más, y seamos conscientes o no de ellos, tratamos de hacerlo esperando algo a cambio. Esperamos hacerlo, o lo hacemos esperando que Dios sí responda. Pero ¿y si Dios no responde? ¿Seguiremos con la misma intensidad? Si Dios dice, no te voy a sanar, ¿seguiremos orando? ¿Seguiremos congregándonos? ¿Seguiremos confiando? Les voy a dar un spoiler y vamos a profundizar en esto más adelante. Esta multitud vino a buscar pan. ¿Qué les dijo Jesús? No les voy a dar más pan, porque yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. ¿Y qué hizo la multitud? Sí, Señor, me someto a tu voluntad y te voy a seguir. Nos vemos, ya no nos sirves. Y se fue la multitud. Que no seamos como aquella multitud, amén. Vamos a profundizar en ese punto en los sermones de más adelante. Vamos a la segunda parte. Segunda pregunta, ¿sí? Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Aquí hay algo interesante, porque ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes me buscan no porque hayan entendido las señales, sino porque se saciaron del pan. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Y cómo responde la multitud a esta respuesta de Jesús? Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué obras de Dios? ¿Por qué dicen que obras de Dios? ¿Por qué no preguntaron entonces qué trabajos debemos hacer para tener ese alimento que permanece para vida eterna? Esa sería la pregunta lógica que vendría luego de la respuesta de Jesús, pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces a la respuesta de Jesús? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué la multitud pregunta cómo hacerlas o cómo obedecer las obras de Dios si Jesús nunca habló de las obras de Dios? Jesús dijo, trabajen. Y ahí está el punto. Cuando Jesús dijo, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, la multitud entendió que ese trabajo correspondía a hacer las obras de Dios, obedecer sus mandamientos. La multitud entendió que el trabajo que Jesús esperaba que hicieran fuera cumplir los mandamientos. Y la multitud pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La multitud estaba dispuesta a obedecer a Jesús. Si Jesús le hubiese dicho, córtense las manos, probablemente la multitud lo hubiese hecho. Si la multitud le hubiese dicho, entreguen todo su dinero, probablemente lo hubiese hecho. Si la multitud le hubiese dicho, den una vuelta no sé a dónde y sacrificios gigantes, la multitud lo hubiese hecho, porque estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de obtener lo que ellos esperaban de Dios, que era más alimento, ocuparlo para sus propios beneficios. Estaban dispuestos a hacerlo. La multitud de alguna manera le dice a Jesús, dinos qué hacer, lo que fuera. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que fuera con tal de obedecerte y obtener lo que nosotros queremos de ti. Lastimosamente, estaban dispuestos a obedecerlos para tener un beneficio, pero no estaban dispuestos a obedecerlos sin ningún beneficio. Porque ellos no querían adorar a Jesús. Ellos querían utilizar a Jesús. El ¿qué debemos hacer? Es haremos lo que fuera mientras nos des lo que queremos. Pero si no pretendes darnos lo que queremos, no estamos dispuestos a obedecerte. Era como una especie de amenaza. O sea, tú dinos lo que quieras, lo que hagamos, y nosotros lo vamos a hacer. Ahora, la respuesta de Jesús saca por completo de sentido, de onda, como se dice, a la multitud.
Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Primero, la pregunta fue: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? O sea, muchas cosas. Y Jesús le dice: esta es la obra. O sea, no necesitan hacer muchas cosas. Es más, solo una. Y es más, ni siquiera ustedes la hacen, porque la obra es de Dios. Y eso es creer en el que el Padre, creer en el que el Padre ha enviado, es creer en Jesús. Jesús le dice: la obra es creer en mí, es confiar en mí. Esa es la obra que necesitan hacer. Y ni siquiera la hacen ustedes, porque es una obra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Efesios? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esta fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. O sea que ni siquiera la única cosa que la multitud tenía que hacer, y nosotros también tenemos que hacer, es creer en Cristo, confiar en Él con todo nuestro corazón, en Él. No dice que crean en las obras que el que Dios ha enviado puede hacer. No, que crean en Él, en la persona, no en las obras, en la persona. Creer en Cristo, en su persona, en quién es Jesús. Y le dice: no son muchas obras, no son grandes sacrificios, es una cosa, y es fe. Y ni siquiera ustedes pueden tenerla. Es Dios el que la hace en ustedes. Esto fue un golpe directo al orgullo de la multitud. Porque la multitud dijo: haríamos lo que fuera, tú dinos. Y Jesús le dice: no tienen que hacer nada, solo tienen que creer. ¿Creer solamente? La multitud, ¿cuál fue la respuesta de la multitud? No. Si quieres que creamos, demuéstranos. Dinos por qué deberíamos creerte a ti, por qué deberíamos confiar en ti. Si nuestro padre Moisés nos dio pan en el desierto, ¿tú qué nos vas a dar? Y esa es la última pregunta de esta sección. ¿Qué nos vas a dar? Es algo del ser humano que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Si alguien le dijera: ¿saben qué? Les voy a regalar 10 millones de pesos. Lo único que ustedes tienen que hacerlo es ir a tal lugar, retirarlo. Ustedes firman al lado de su nombre que ya retiraron para que no puedan volver a cobrarlo, pero es un regalo. ¿Cuántos irían? Todos iríamos. ¿Hay alguna trampa? No, es un regalo genuino, no hay nada a cambio, es 10 millones de pesos para cada uno. Solo van y lo retiran, eso es todo, nada más. Nadie diría: no, yo no lo puedo recibir porque yo no me lo gané. No, es un regalo, esa es la gracia del regalo, no hay que ganarse el regalo. Todos iríamos. Si alguien le dice: ¿saben qué? Hay una casa para cada uno de ustedes y es un regalo. Tienen que ir a buscar las llaves a tal lugar y la casa es suya. Ustedes firman y la escritura está a su nombre. ¿Quién se resistiría? Nadie, todos iríamos, si es un regalo. Todos. Si uno va por el supermercado o cualquier lugar y regalan muestras de algún producto, uno dice: no, yo no puedo recibir algo gratis, tengo que trabajar para ello. Toma, no, es gratis, todos tomamos, porque es gratis. Pero si llega Dios y dice: ¿sabes qué? No tienes que hacer nada para ganarte la salvación. Es un regalo. No la quiero, porque yo quiero ganármela. Yo quiero demostrarle a Dios que yo sí soy capaz. El ser humano es capaz de recibir todo por regalo, todo, excepto la salvación. Porque queremos ganarla. Queremos demostrarnos que no somos tan malos. Queremos demostrarnos que sí somos buenos. Queremos demostrarnos que sí merecemos algo bueno. Queremos demostrarle a Dios que somos mejor de lo que Él piensa. Esa es la naturaleza humana, ese es el orgullo humano. Por eso, sí, no hay ninguna. Todas y cada una de las religiones del mundo requieren de obras. Todas, excepto una: el cristianismo. No hay ningún otro relato, ningún otro libro que hable de un Dios que ha dado todo, que se ha hecho uno de sus criaturas, ha muerto en lugar de ellos para darles salvación, como un regalo, sin nada a cambio. Todas las religiones, todas, desde el comienzo, todos los dioses han pedido sacrificios, han pedido algo a cambio. Incluso hoy día, las grandes religiones, el catolicismo, el judaísmo, mormones, adventistas, testigos de Jehová, el islam, todas requieren obras. Si tú no cumples estos requisitos, si tú no haces ciertas cosas, tú no puedes ser salvo, tú no puedes llegar al cielo. Sí, hay que creer, pero tienes que hacer obras. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Que la salvación no es por obras. Es un regalo. No tengo que hacer nada. Es la única.
Es la única religión, es el único camino en el cual está todo pavimentado y nosotros tenemos que seguirlo simplemente porque las puertas ya fueron abiertas, porque Dios ya hizo todo por nosotros. Pero esta multitud no quiere aceptar el regalo. Quiere demostrarle a Dios que ellos sí son buenos, que ellos sí pueden. Ahora, no termina muy bien. Amén. Dijeron entonces, y aquí estamos en la tercera pregunta, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. La multitud citó un pasaje, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La multitud responde, Señor, danos siempre este pan. La multitud cita las Escrituras, ocupa la propia palabra de Dios para obligar a Dios a darle lo que ellos quieren. Porque están hablando con Jesús, quien es Dios. Y le dicen, las Escrituras dicen que nuestro padre Moisés nos dio pan en el desierto. Tú, que dices ser el enviado de Dios, ¿qué nos vas a dar? Esta presión que le hace la multitud a Jesús es muy similar a la tentación de Satanás en el desierto. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Si tú en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dijo la multitud? Si de verdad tú eres el hijo de Dios, danos pan. Es muy similar lo que le está pidiendo. Están poniendo en tela de juicio la identidad de Jesús con tal de obedecerlos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Sí, Dios sí les va a dar el pan, pero ustedes todavía no entienden cuál es ese pan. Yo soy el pan de vida. Y Jesús incluso cuestiona su propia fe y dice, ustedes están equivocados. No fue Moisés el que les dio el pan. Fue Dios. Fue mi Padre. Y ahora les da el verdadero pan, que soy yo mismo. Bueno, el yo mismo se lo dice después. Pero Él es el pan de vida. Él es. Ahora, ¿qué responde la multitud? Danos siempre de este pan, Señor. Uno pudiese pensar, la multitud entendió. Qué bueno, qué poderosas son las palabras de Jesús que pueden hacer entender hasta el más duro de corazón. ¿De verdad entendió la multitud? ¿Les suena similar esa frase? Señor, danos siempre de este pan. ¿No les suena similar a algo? ¿Qué dijo la samaritana cuando Jesús le dice, si tú bebieras del agua que yo te doy, jamás tendrías sed? Señor, dame de esta agua para que yo no tenga que venir otra vez al pozo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué la mujer quería el agua? Pensaba que era agua real, que era un agua que nunca se iba a acabar y que iba a solucionar su problema de ese momento, de ir al pozo en el momento de máxima calor, porque no podía juntarse con las demás personas, porque la miraban mal por su condición. Y la multitud lo mismo. O sea, si tú tienes un pan eterno, danos de ese pan siempre, para que nunca más tengamos hambre, para que nunca más tengamos que volver a pedirte, para que podamos no tener escasez y tener que recurrir a Roma, sino que tengamos el alimento allí siempre. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero la multitud no había entendido a Jesús, tal cual como la samaritana. Ahora, la historia sí es distinta en el final, porque la samaritana sí se arrepiente y se testifica. Esta multitud abandona a Jesús, la abandona. Jesús les está diciendo, confíen en mí, confíen en mí. Ahora, la multitud no había creído ya. ¿Por qué la multitud le hace una pregunta? Si quieres que creamos en ti, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué señal vas a hacer? Pero la multitud no había creído en Jesús. Juan dice al principio que la multitud había creído en Jesús al ver las señales. Y ahora en esta sección también la multitud, ¿por qué busca a Jesús si no cree en Él? ¿La multitud creía o no creía en Jesús? Sí, de alguna manera. Pero la pregunta que le hace la multitud a Jesús es señal de que en verdad no estaban completamente convencidos. O sea, ¿qué señal harás tú para que te creamos? O sea, la multitud no creía en Jesús. La multitud solo estaba interesada en lo que Jesús podía darles, porque habían visto que ya los había saciado. Pero, y aquí hay algo triste. Si nosotros leemos los 4 evangelios, el relato de la multiplicación del pan y los peces, Juan no dice que Jesús les hablara, solo que multiplicó el pan. Pero los otros evangelios dicen que Jesús sí les habló.
que estuvo mucho tiempo hablándole del reino de los cielos hasta que se hizo tarde. O sea, escucharon las palabras de Jesús, pero su deseo de satisfacción personal, su egoísmo, era tan grande que cerró sus oídos a las palabras de Jesús. Pero también era tan fuerte que mantuvo sus ojos abiertos al milagro. Cerró sus oídos, pero sus ojos estaban abiertos. De manera que su entendimiento no fue cautivado por las palabras de Jesús, pero su corazón fue cautivado por la maravilla del milagro. Y ellos buscaron más milagros, no más palabras, porque habían cerrado su corazón a las palabras de Jesús. Que no seamos como esa multitud, que seamos cautivados por la voz de Cristo, no por sus obras precisamente. ¿Dios hoy día puede hacer milagros ahora en este minuto? Sí. ¿Y si no los hace, seguiremos confiando en Él? Sí. Vamos a ver al final cómo todo el capítulo 6 tiene un solo hilo, y es la confianza en Jesús. Recordemos el primer sermón. Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan? Pero Jesús se lo pregunta porque lo estaba probando. Quería probar a sus discípulos. Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos. ¿Qué les quería enseñar? Que confiaran en Él más que en sus obras. Aun cuando no entendieran lo que Él hiciera, cómo lo hiciera, por qué lo hiciera o no, ellos tenían que confiar en Él. ¿Y qué nos dicen los otros evangelios? Cuando iban en la barca, que los discípulos no habían entendido el milagro, pero aún así hicieron lo que Jesús hizo, lo obedecieron, aunque todavía no estaba completamente aprendida la lección. ¿Cuál era la lección en el mar, en la barca? Confíen, yo estoy con ustedes, no tengan miedo, confianza en Él. Si calmaba la tormenta, no importaba. Si no la calmaba, tampoco, porque Él estaba allí y ya estaban seguros. Y ahora, ¿cuál es la enseñanza? Confíen, es la misma. Esta es la obra de Dios, que confíen en el que Él ha enviado, que crean en Él. Es la misma enseñanza. Y el mensaje que sigue va a hablar exactamente de lo mismo, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Debemos confiar en Jesús, ¿sí? Lo que Jesús quería hacer con esta multitud era elevar sus ojos hacia lo espiritual, hacia lo importante. Por eso le dijo, no trabajen por el alimento que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Jesús quería hacer que ellos dejaran de vivir por lo terrenal y comenzaran a vivir por lo espiritual, por lo que permanece. Ahora, ¿la multitud entendió la lección? Les hago al tiro el spoiler. No la entendieron. Y la pregunta más profunda, ¿y los discípulos, su círculo íntimo, los 12, lo entendieron? Bueno, ese va a ser el último mensaje. Porque eso está al final del capítulo. Bueno, si ustedes lo leen se van a dar cuenta, pero ahí está. Perdón. Jesús confronta a esta multitud y les dice, ustedes están mirando las cosas terrenales y eso no sacia. Lo terrenal, ¿qué es lo que hace? Producir más sed. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Si tú bebes de esta agua del pozo, volverás a tener sed mañana. Pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás, le dijo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si tú sigues viviendo por satisfacer tus deseos terrenales y sigues satisfaciéndolo con las cosas que este mundo te da, tú siempre vas a vivir con sed. ¿Por qué? Porque este mundo solo ofrece agua salada. Y el agua salada produce evidentemente más sed. Nos daña, nos termina matando. Pero el agua que Jesús ofrece sacia de verdad el corazón. Ahora, podemos hacernos preguntas. ¿Lo terrenal qué es? ¿Son las cosas malas de este mundo? ¿Son todas las cosas de este mundo? La verdad es que para responder esa pregunta debemos entender que lo terrenal no necesariamente es malo en sí mismo y muchas veces se puede disfrazar de algo bueno. Mateo 16:23. Pero volviéndose a él, Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Jesús le estaba hablando a Pedro, a su discípulo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué quería hacer Pedro?
Quería impedir que Jesús muriera. Cuando Jesús le dice, tengo que ir y voy a morir, Pedro le dijo, no, Señor, no vayas para allá, quédate con nosotros. Y allí Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Estás poniendo la vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero Pedro, ¿qué quería? Salvar a Jesús. Él quería que su maestro no sufriera, que no lo mataran. ¿Era algo malo? No, era algo bueno. O sea, a la vista nuestra. No quería que Jesús sufriera. Pero Jesús le dijo, eso es poner la vista en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Las cosas buenas, aún así, pueden ser terrenales, no necesariamente espirituales. Amén. ¿Cuál es el punto? Pedro deseaba su propia satisfacción, porque él no quería perder lo que Jesús le ofrecía. La paz, la seguridad, los milagros, la identidad, la protección. Si Jesús moría, Pedro pensaba que iba a perder todo eso. Por eso Pedro no quería que Jesús muriera. Aun cuando Jesús les había dicho que eso iba a suceder, y luego les confirma que no tuvieran miedo, que Jesús jamás los iba a dejar solos, que él iba a regresar luego de su muerte, pero no. Los discípulos no quisieron entender y ellos no querían que Jesús muriera, no querían que cumpliera la voluntad del Padre, querían que estuviera siempre con ellos. Eso querían. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús no era su mayor deseo. Y podemos hacernos esa pregunta, ¿es Jesús nuestro mayor deseo o es la sanidad que Jesús ofrece? ¿Es la seguridad? ¿Es la protección? ¿Es la provisión que Jesús ofrece? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Es Cristo o es las bendiciones de Cristo? ¿Cuál es nuestro mayor deseo? ¿Qué es lo que más anhelamos? Muchas veces lo que Dios nos da se puede convertir en un ídolo. Podemos amar más lo que Dios nos da que a Dios mismo. Y eso es un peligro muy latente en nosotros. Amamos a nuestra familia que Dios nos ha dado y en muchísimos casos las amamos más que a Dios, quien nos dio a nuestra familia. Amamos nuestros hijos, amamos nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestras capacidades, más que a Dios mismo, quien ha sido quien nos ha dado todas esas cosas. Cristo debe ser nuestra mayor satisfacción. Hay un pasaje fuerte en la Biblia que representa muy bien a esta multitud y espero no a nosotros. Filipenses 3:19 en la versión TLA. Esta gente o esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Esta es la multitud. Vivían solo para satisfacer su vientre. Solo querían comer. Solo se preocupaban por sí mismos. Pensaban en las cosas de este mundo y no tenían la menor intención de adorar a Dios. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué lo hacemos? La multitud quería saciarse en las bendiciones de Dios, en sus milagros, pero no en la persona de Jesús. Cerraron su oído a sus palabras, pero sus ojos estaban atentos a cualquier milagro. Ellos buscaban el milagro y no la palabra. Pero ¿a qué nos llama la Biblia? ¿A buscar el milagro? ¿A buscar lo maravilloso? ¿Lo espectacular? No. Primera de Pedro 2:22. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. El centro del mensaje se basa en la primera respuesta de Jesús. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Cuál es ese alimento? Su palabra. Y en última instancia, y en toda instancia, es Él mismo que está en su palabra. Es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Pedro? Deseemos esa palabra como un bebé recién nacido desea la leche de su madre. Pidamos a gritos ese alimento, porque este alimento, a su palabra, Él sí nos va a dar. Este sí que Él prometió que nos va a dar, siempre, en abundancia. ¿Qué dice el libro de Proverbios al respecto del conocimiento y la sabiduría de Dios? Debemos desearla más que las piedras preciosas, más que el oro. Debemos desear la sabiduría de la palabra de Dios. Esto es el centro de este mensaje. Trabajar por el alimento que perece
No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Y cuál es ese alimento? La palabra de Dios. Si dejamos el mensaje hasta acá, ¿con qué nos quedamos? Que no tengo que trabajar por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, que es la palabra de Dios, la cual nos da vida en Cristo. Y qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuál es el alimento que perece? ¿Y cómo trabajamos por el alimento que permanece? Faltaría esa parte. Así que no podemos cerrar si no vemos eso. La idea no es que sea un mensaje como reflexivo, sino que podamos entenderlo y aplicarlo. ¿Cuál es ese alimento que no perece? Que perece primero y que no perece. ¿Estoy trabajando por el alimento que perece? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿No me doy cuenta? Bueno, el alimento que perece son las cosas de este mundo. Y no digo necesariamente lo malo, comodidades, pensamientos de este siglo, todas las ideas de este mundo, el afán, el poder, el sexo, drogas, autosatisfacción, dinero, popularidad, incluso cosas que no son malas en sí mismo, como los sueños, tener un título, carrera, una casa, un auto, una familia, un emprendimiento, salud, estabilidad económica, amistades, felicidad, paz. Todas esas cosas son el alimento que perece, porque todas esas cosas se acaban. Todas esas cosas no nos dan vida eterna. Todo eso es alimento que no perece. Y al mirar eso debemos preguntarnos, ¿estoy trabajando por ese alimento? Porque Jesús dice, no trabajen por ese alimento. Pero Señor, ¿y mi casa? Señor, ¿y mi carrera? Señor, ¿y mis sueños? Señor, ¿y mis necesidades? ¿Cómo no voy a trabajar por eso? Jesús dice, no trabajen por ese alimento. ¿Qué significa no trabajar por ese alimento? ¿Significa no hacer nada para no tener esas cosas? No. O sea, si las cosas de este mundo, como cosas buenas, un hogar, una familia, salud, son el alimento que perece, y la Biblia dice, no trabajemos por el alimento que perece, ¿significa que yo no debo cuidar mi salud? ¿Yo no debo cuidar mi cuerpo porque este cuerpo va a perecer? ¿Yo no debo cuidar mi casa porque mi casa va a ser destruida en algún momento? No. ¿Qué dice la Biblia al respecto de mis necesidades? Dios sabe de qué tienes necesidad y Él va a suplir aquellas necesidades. Él va a ser fiel en ellas. Si las aves tienen alimento y no le trabajan a nadie, pero Dios las alimenta, si las flores del campo se visten mejor que Salomón con su grandeza y Dios las cuida, ¿cuánto más no nos va a cuidar a nosotros? ¿Por qué Jesús dice no trabajen por ese alimento? Porque ya está cubierto. Porque Jesús ya prometió darnos lo que nosotros necesitaríamos. Tal vez yo no tenga un auto en toda mi vida, pero eso no es algo que yo necesite para mi vida. Tal vez yo no tenga una casa y muera anciano sin haber tenido mi casa, una carrera, un título. Pero yo no soy salvo por esas cosas. Yo no necesito esas cosas para vivir precisamente. Todo lo necesario, la Biblia dice, Dios lo va a suplir. Todas las cosas, Él las va a suplir. Y debemos confiar en eso. Pero cuando Jesús dice no trabajen por el alimento, no está diciendo que no debemos ocuparnos en esas cosas. Porque si tengo la posibilidad de estudiar, debo estudiar. Si a mis hijos puedo darles estudio, debo dárselos. Si puedo tener una casa y luchar por ella, puedo hacerlo. Un auto, una familia y otros sueños. ¿Puedo hacerlo? Sí. Lo que Jesús dice es no gasten su vida en eso. Esa no es su vida. Esa no es. Gasten su vida por el alimento que permanece. Eso es. De alguna manera Jesús dice, no pongan sus ojos en las cosas de esta tierra. Pongan sus ojos en Cristo. Porque las cosas de esta tierra no nos van a dar felicidad. Señor, gracias porque tuve mi casa. ¿Y ahora qué? Señor, gracias porque salí de la universidad y tengo mi título. ¿Y ahora qué? Señor, gracias porque me casé, tengo mi esposa, mi esposo, tengo un hijo, una familia. ¿Y ahora qué? Mi corazón sigue vacío, porque esas cosas no satisfacen el alma, no satisfacen nuestro corazón, porque ese alimento perece. El alimento que sacia es Cristo, es su palabra. Amén. ¿Cuál es el alimento? Su palabra. Ahora, debemos hacernos dos preguntas. ¿Estoy trabajando o estoy dando mi vida por el alimento que perece? En muchas oportunidades de nuestra vida, sí. Sí. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando Dios es una segunda prioridad.
y no la primera. Cuando Dios está en el si me queda tiempo, cuando Dios está en el no después, más rato, cuando Dios está en el no, en la noche lo hago, o no, ya si total mañana voy a la iglesia, ¿para qué voy a leer hoy día? ¿Para qué voy a orar hoy día? Allí estamos trabajando por lo terrenal, por la comida que perece, y estamos menospreciando la comida que permanece para vida eterna, que es su palabra. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos? ¿Cuánto nos congregamos? ¿Cuánto buscamos a Dios? ¿Cuánto nos apartamos para Él? ¿Cuánto tratamos de obedecerlo? Y no de obedecerlo en el sentido, Señor, quiero obedecerte, sino de buscar su palabra, buscar su rostro, estar en comunión íntima con Él constantemente. ¿Cuánto luchamos por el alimento que no perece? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nuestros recursos? ¿En qué gastamos nuestras fuerzas? ¿En qué gastamos nuestro corazón? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Todo eso va a revelar en qué estamos gastando nuestra vida. ¿Estamos buscando el alimento que perece o el que permanece para vida eterna? No seamos terrenales, hermanos. Busquemos las cosas de Dios. Busquemos lo espiritual. Trabajemos para tener el alimento que no perece, que da vida eterna. Nada de este mundo nos sacia. No se trata, vuelvo a repetir, de no preocuparse o de no ocuparse en las cosas de este mundo, como mi salud, mi vida, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, estudios, trabajo, sueños, casa. Sí podemos ocuparnos en eso. Y Dios puede bendecirnos en eso. Y a muchos los ha bendecido con eso. Pero lo que Jesús está diciendo es no gasten su vida en eso. No gasten en eso su vida, porque eso no sacia. Gasten su vida en el alimento que permanece para vida eterna. ¿Cómo lo hago? Busquemos a Cristo en oración, su palabra. Obedezcamos lo que Él dice en las Escrituras. Cuidemos lo que vemos y alimentémonos solo de lo que edifica nuestra vida. Cuidémonos de lo que escuchamos y edifiquemos nuestra vida con palabra. Cuidémonos de las conversaciones que tenemos, las personas con las que nos relacionamos. Cuidémonos de lo que nuestro corazón anhela y busquemos a Cristo. Miremos, pongamos nuestra vista más allá del sol, en lo eterno, en lo espiritual. Miremos a Cristo y no lo terrenal, confiando y creyendo que Él es el pan de vida, que en Él seremos saciados por completo, en Él hay plenitud.